Aquí seguimos con el matutino del país por el Canal 6. Gracias por acompañarnos. Es un honor recibir a un amigo de antaño con el que tuvimos, Ana, y otros compañeros de trabajo de la comunicación y quien les habla, algún nivel de responsabilidad en la proyección que hoy ostenta Así es. en el escenario nacional, de manera que nos honra tener a la compañía del doctor Antonio Siriaco Cruz, economista, decano de la Facultad de Economía de la UAS, y es una persona a la que uno le manifiesta una atención y un cariño muy particular. Buen día, doctor. Buen día, Francis, a todos ustedes, a los amigos, amigas. Y tal como tú has dicho, siempre hay un espacio en nuestra proyección que obviamente nosotros, como nos iniciamos en un proyecto donde tú eras el director general, y siempre uno se siente agradecido. Estamos por aquí. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿cuál es su evaluación así rápidamente? Hay una situación económica en el país, bueno, y gran parte del mundo bastante difícil. Y la economía es fundamental en todas estas dificultades que tenemos en la República Dominicana. Estados Unidos por igual tiene una situación económica bastante complicada. Es la primera vez que yo hago una visita después de muchos años a Estados Unidos, en donde me veo la obligación de compartir y de aportar algunos elementos propios de consumo diario, por la presión que de alguna manera sentí, ¿no? Aún a pesar de estar pernoctando en casa de hermanos, ¿no? Claro, claro. Pero la situación está difícil también en Estados Unidos. Y en la República Dominicana, por supuesto, mucho más complicado, porque los ingresos aquí son muy limitados. Claro. ¿Qué probabilidad hay de que podamos salir de esta crisis económica, de estos altos precios en los artículos de la canasta familiar prontamente? Mira, Francis, tú sabes que el mundo de hoy es un mundo muy interconectado. No es un mundo donde los países están de manera autárquica viviendo. Y verdaderamente la economía mundial es una economía que está creciendo mucho menos que hace 10 años. Y eso es un elemento importante que nos afecta a todos. Hay países que son más resilientes que otros. La República Dominicana, como todos sabemos, hay sectores que están muy vinculados con el resto del mundo, que son muy dinámicos. Y el caso del turismo, el caso incluso de las zonas francas que exportan a Estados Unidos. Y todo eso se ralentiza o crece cuando la economía está en expansión, la economía mundial, o cuando la economía se ralentiza. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cada vez más los países están creciendo menos. Hay un proceso de recomposición de la economía mundial. Estados Unidos durante mucho tiempo fue un líder absoluto, ya tiene competencia, ya aparece China en el escenario, aparece la India, aparece Brasil, aparece Rusia, y entonces se torna una lucha por la hegemonía mundial. Y la economía dominicana no está al margen de eso. Ninguna economía está al margen de eso. Porque lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones en la República Dominicana. Nosotros somos una media isla que está integrada a la economía norteamericana, quieras o no, porque casi viven 2 millones de dominicanos allí. El 50% de las exportaciones de Zona Franca van a ese mercado. Más del 50% de los turistas vienen de allí. Y además el 85% de las remesas vienen precisamente de Estados Unidos. Y más de la mitad de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos hay un proceso de crecimiento menor, entonces eso se refleja en la República Dominicana. Ahora, también tú tienes que medir cómo le va al resto del mundo. Por ejemplo, si la economía latinoamericana en esta coyuntura va a crecer un 1% y la República Dominicana va a crecer un 4% o un 3.5%, estamos diciendo que la República Dominicana va a crecer 3 veces en promedio por encima de la economía latinoamericana. Eso uno lo puede ver, como la gente dice, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Por qué? Porque cuando la República Dominicana, como dicen las autoridades, va a crecer este año alrededor de un 4%, entonces estamos diciendo que el crecimiento puede ser mayor que el crecimiento de Latinoamérica, pero menor al crecimiento promedio que ha tenido la República Dominicana durante las últimas décadas. Si hemos crecido
Por ejemplo, en la década antes de la pandemia, la economía dominicana crecía 6.1, 6.2, 6.3. Vino la pandemia, generó un trastorno, la economía cayó, se va recuperando, pero está creciendo todavía por debajo del potencial. Es normal, porque tú sales de una pandemia, tú todavía estás en una situación donde la pandemia ha generado cambios que han sido permanentes, por ejemplo, el teletrabajo y otras cosas. Entonces, claramente nosotros, la recuperación de la economía dominicana a su nivel potencial no será ni en este año, ni en el próximo año, sino todo está supeditado a cómo la economía mundial se va recuperando y nosotros vamos alcanzando un crecimiento potencial. Pero somos una economía resiliente, eso hay que decirlo. Profesor, mire... En el sentido siguiente, perdón, Cristóbal. Sí. En el sentido siguiente de que somos una economía que ha podido salir mejor de la crisis que otras economías. Y yo creo que eso es un elemento importante que fortalece la economía dominicana y que en cierta manera te pone en un posicionamiento para tú atraer inversión extranjera más en una posición relativa mucho mejor que el resto de la economía. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de calificarla como la más resiliente Es así. y la más dinámica de América Latina. Y le voy a decir algo, Miren, aquí hay una situación que yo creo que es un plus y le toca a todos los partidos políticos, que es el clima de estabilidad política que se vive en la República Dominicana. Miren, uno puede criticar a la clase política, pero ha generado una situación de cierta estabilidad que no es la de Perú, o no es la de Ecuador, o no es la de Chile que se está viviendo en estos momentos, o no es la situación de Argentina que tiene una inflación por encima del 100%. Entonces, en un contexto como el que estamos viviendo, eso es un atractivo. Es cierto, tú puedes decir, mira, hay situaciones, los políticos, pero hay tranquilidad. Y eso es un elemento que le ha permitido a la economía dominicana crecer en las últimas décadas. Y yo creo que los dominicanos y las dominicanas en ese sentido han jugado un rol importante por establecer un proceso de estabilidad política. Profesor, mire, a propósito de crecimiento, hay quienes acusan, con razón o sin razón, a los economistas dominicanos de ser muy matemáticos. Sí, 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 es cierto. Y de tratar de complicarle la vida, sobre todo al ciudadano de a pie, quien además respeta de que cada ciencia tiene su conceptualización. Así es. ¿Verdad? Ahora bien, cuando uno lee un titular como este, tradúzcanos, por favor, esto al cibaeño, en el caso mío, para yo entenderlo, porque no sé si es por un asunto de edad, pero la verdad que las neuronas me están fallando. Inflación de abril se logró situar en el rango de 5.15. Eso no se puede decir de otra manera, como para que el hombre de a pie lo asimile. Mira, y dice que es la más baja desde octubre del 2020. Tú sabes que tú como buen sociólogo, y los sociólogos siempre a los economistas le dicen que son muy matemáticos. Y es cierto, o sea, generalmente aquí hay una visión de los economistas, muchos de ellos que creen que las matemáticas es un fin, sino es un medio. ¿Qué ocurre con el tema de la inflación? ¿Qué ocurre con el tema del coste de la vida? Y el ciudadano de a pie es muy sabio, porque la gente siente si la inflación Perdóname la bajó o subió. Perdóneme, profesor, pero defienda su escuela de economía. No. La escuela de economía de la UAS no es tan matemática. Este viene con un dato histórico que tú tienes que enfrentar. Claro. Más de la sociología política. Pero no vamos a entrar en problemas de la sociología. Sí. No, pero está bien. No vamos al academicismo, vamos de hecho a que nos traduzcan esos números de manera que sean más digeribles por el ciudadano. Y yo se lo quiero ir sin caer en la vulgarización, poco naturalmente. A poco. Entonces, el ciudadano de a pie, todos nosotros, medimos el coste de la vida cuando vamos al supermercado. Sí. Esa es la mejor expresión. El plátano y el pollo. ¿Cómo está el precio del arroz? La libra de pollo, el aceite, la leche, la canasta básica. Que es una canasta muy cerrada, básica. Que y dejaron al huevo fuera. Y no, el huevo. Oye, entonces, ¿qué ocurre? Que esta es una economía, lamentablemente, que nosotros la hemos cimentado en salarios bajos. Entonces, al cimentarla en salarios bajos, en sentido general, los salarios siempre están por detrás
del crecimiento de los precios. Y por eso es que cuando un economista o el gobernador del Banco Central o alguien dice que lo puede explicar de manera muy técnica que la economía crece, entonces la gente dice, bueno, pero yo no siento ese crecimiento. No lo siento. O Que cuando, es lo que yo siempre le digo a claro, usted, claro, profesor. que si eso se rinde, tú dices, así, hace así, Ana, mira, los chelitos. Es ¿Verdad? un crecimiento Yo- económico como así. en muchos números y para Claro. sectores específicos que Entonces, se han crecido. Profesor, siempre le digo, Sí, entonces, ¿qué ocurre con los precios? Pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque el Banco Central es un organismo muy técnico y eso hay que ser así. Pero claramente cuando tú dices que los precios son un 5%, estamos hablando de una canasta grande, promedio, para que ustedes entiendan. ¿Ustedes saben cuántos productos mide el Banco Central? 366 productos que conforman la canasta básica. En esos productos, todo lo que ustedes ven ahí a su alrededor, se incluye el café, el arroz, un celular, todo eso. Y cada uno de nosotros podría tener una canasta diferente. Sí. La canasta mía, a lo mejor es diferente de la canasta de Francia. Así mismo es. O la canasta de Ana, quizás diferente de la canasta de Ulises. Sí. Entonces, yo me enfrento a mi canasta y dependiendo de lo que yo compro, si yo compro camarones, si yo compro bistec, si yo voy al supermercado y mi consumo promedio en términos de pescado es el chillo, claramente que mi canasta es muy alta y yo no voy a sentir realmente esa disminución de precios. Profesor, lo porque eso es interrumpo promedio. adrede, Sí. lo interrumpo adrede. Sí. Mire, usted es un hombre del buen decir. Ujú. Explíqueme esto. Olvidémonos Sí, de sí, la sí. economía, de los organismos internacionales, Sí. de los retratos que Sí, hace el Banco sí, sí. Central cada cierto tiempo, etc. Hablemos de la economía del cheleo, que es la Así que es. prevalece en la sociedad Claro. dominicana. Hágame un retrato hablado de qué está sucediendo en el país. Bueno, nosotros tenemos que el 58% de la población es informal. Y esa informalidad permite o hace que la gente no tenga un trabajo estable y que la gente esté buscándosela, vamos a decir, vendiendo en una esquina. O personas que tienen un trabajo y para completar un sueldo tienen entonces que hacer una venta adicional. Claro. Esa es la economía del cheleo, esa es la economía de los bajos Yo voy a hacer salarios. Didi en estos Ese- días. Me voy a dedicar a hacer Didi. pero eso es parte. Mira, tú sabes que esas remesas que se reciben en la República Dominicana, por poner un ejemplo, cuando ustedes van a Barahona o van a Higüey o van, no sé, que encuentran una fila de gente en Western Union, gente que no trabaja y que viven de una remesa. Ujú. Eso es parte de la economía del cheleo, pero también el motoconchismo. Sí. Eso es parte de la economía y eso es lo que está reflejando una estructura social en la República Dominicana que sus salarios no le alcanzan. Esa es la realidad. Y ahí es donde está el grito de la entonces, sociedad. claro, tiene que estar el grito, pero eso no significa que la República Dominicana no ha avanzado. Yo creo que el hecho de que uno denuncie constantemente y diga, eso permite que los gobiernos puedan establecer políticas públicas que vayan obviamente mejorando todos los sistemas de protección en la República Dominicana. Pero nosotros no somos una economía desarrollada. Nosotros no somos una economía todavía que tiene un nivel de cohesión social. Eso hay que decirlo. Pero no lo digo yo, lo dicen todo el mundo, porque los datos están ahí. Entonces, eso no significa que hoy el ciudadano dominicano pueda vivir en promedio mejor que hace 30 años. Eso es así. Y hay muchas cosas que yo creo que se han mejorado. El sistema de transporte de la República Dominicana. Eso se ha mejorado. Desde el 2004 para acá ha sido... Se ha mejorado, esa es la realidad. Profesor, ¿y cuando Yo tú no estoy quieres- hablando que quién ha hecho la inversión o no. Yo estoy diciendo La energía. que en un país donde la gente se acostumbraba y todavía a andar en sentido general Ujú. en carro público, pero ya hay un conglomerado Sí. que tiene un sistema Ujú. de transporte colectivo Ujú. que se parece mucho, por ejemplo, a un metro en Europa, Perfecto. o tiene un teleférico. Ujú. Y eso hay que decirlo, que hay elementos que nosotros no hemos superado, el sistema
de salud, eso hay que seguirlo mejorando porque eso es un coste para la gente. No es posible que cada uno de nosotros esté pagando. ¿Tú sabes cuánto pagamos nosotros? Un 6% por la salud. Mira por qué. Porque el 2% que el Estado gasta en salud es de los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? La gente. Pero cada uno de nosotros paga un 2% de gasto de bolsillo. Cuando tú vas al médico, cuando yo voy al médico y le paso una tarjeta, yo tengo que pagar un copago. Una diferencia. Esa diferencia representa que el 2% del bolsillo mío. Pero aparte de eso, de esa diferencia, tú pagas un seguro, que es también un 2% de tu gasto de bolsillo. Pero también tienes que pagar la tarjeta, profesor, No, que también te hacen el claro, cargo. entonces todo eso son elementos de mejora que tiene el sistema económico dominicano para ir mejorando. Aquí no hay un sistema de seguridad social. Tú no puedes decir que tú te vas a retirar y tu retiro es un retiro tranquilo. No. ¿Tú sabes por qué? Porque todos nosotros, precisamente, ese tipo de economía lo que provoca es que en nuestros años de vida fuerte, de salud, no matemos, porque nosotros estamos pensando en cuando yo me retire, ¿qué yo voy a hacer? Porque tú no tienes una certeza de un Estado que te va a dar un aseguramiento. Por el contrario. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Perdóneme interrumpirlo, profesor Siriaco. Por el contrario, lo que tengo ahorrado en la AFP mía, yo quiero retirarlo. Claro. Porque ¿de qué me Claro, vale? claro. ¿De qué me vale? Ahora que lo necesito, lo que tengo. Le voy a hacer la siguiente pregunta y es una comparación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los gestores de políticas públicas ahora ante la situación que se presenta? Bloomberg, Latinoamérica o Centroamérica, dice que la economía dominicana va a crecer un 4%. Usted dice, usted más conservador, dice 3,5, 3,8. Pero estamos en el rango saliendo de una crisis. Claro. ¿Usted no cree que como se manejó la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria en el 2008 en República Dominicana, sería la receta apropiada para el gobierno del PRM sacar esa carga, o sea, ese fardo tan pesado que tenemos nosotros los consumidores cada vez que vamos a los supermercados, que en su momento le llamaban la casa del terror? En el 2000-2004. ¿Cómo fue que Leonel lo hizo? Lo hizo con subsidio a la materia prima. Lo que ocurre es que en el contexto en el cual Leonel se desarrolla su política pública, es un contexto internacional muy favorable. Diferente. Pero había la crisis del 2008 en Estados Unidos, nuestro socio principal. Sí, pero la crisis del 2008 internacional no tuvo ni fue tan profunda como la crisis del COVID. O sea, porque la crisis del COVID tuvo algo muy distinto. La economía dominicana, por ejemplo, en ese momento, no tuvo una caída de menos 29% cuando tuvo este. Yo creo que, y eso lo digo de manera personal, se ha hecho un buen manejo en la gestión de la salida de la crisis. Ahora, mira por qué. Porque en la República Dominicana, en cierta manera, lo que permitió el proceso de reapertura fue un plan de vacunación masivo. Y la República Dominicana fue de los pocos países que tuvo un plan muy masivo de vacunación que permitió un proceso de reapertura de la economía. Eso hay que decirlo. Yo siempre he dicho que la mejor política económica de este gobierno en ese momento fue el plan de vacunación. Así es. Ahora, evidentemente que las políticas públicas, esta es una economía que necesita ya reforma. Mira, nosotros podemos decir que podemos crecer un 6%, un 6.5%, pero eso, y ya esta sociedad lo que necesita es una mayor cohesión social. Y cuando se necesita una mayor cohesión social, tú tienes que establecer reformas, y esas reformas chocan intereses. ¿Por qué tú crees que no ha pasado? Y está todavía, y va a durar más tiempo, la reforma de la seguridad social. Oye, porque no es tan fácil. Por el choque de intereses. Por el choque de intereses. Las AFP son intereses creados y son inversiones que pero son hay que hechas. resolver eso. Pero hay que resolver eso. Pero no quieren. No quieren. Y eso es... Mira, en todos los países del mundo, incluso la OIT ha dicho que el tema de las pensiones, nosotros lo tenemos al revés, ¿eh? Tú vas a todos los países y el pilar número 1 es un pilar que asegura a todo el mundo una pensión universal.
Y el sistema de la capitalización individual es voluntario. Así es. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Aquí es obligatorio y es el mayor. Obligatorio para robárselo. No, yo no digo eso. Bueno, usted no lo dice, yo lo no estoy lo diciendo digo. yo, Yo lo que profesor. digo es que hay que reformular eso. Yo, por ejemplo, estaba en México. Si tú Estoy dices diciendo eso, yo- Siriaco, si le hace una coro a actividad. Ana, no llega rector de la voz. En una actividad y precisamente se analizó eso y todos los países. Y yo lo que quiero es que él llegue mira, rector. mira, y no es que tú vayas a decir vamos a eliminar las AFP, sino que eso sea voluntario, que eso no sea el obligatorio. Voluntario no va a ser, doctor. ¿Entiendes? El gobierno debe jugar su rol de mediador y de intermediario en todo ese proceso. Claro. Es inconcebible que este país siga asistiendo a que en la medida en que tú envejeces, coño, los servicios son Claro, retirados, te son retirados. claro. Cuando tú más necesitas Claro, los servicios médicos, claro. Te lo niegan. retira el Estado, Sí, lo sí, cual es sí. inconcebible. Claro, entonces eso es un elemento importante para tú mejorar esa cohesión social. Mira, de que esta economía va a crecer, de que esta economía es una economía diversificada, resiliente, es cierto. Pero lo que hace falta son reformas. Una reforma fiscal, pero la reforma Porque fiscal... ella crece, pero en los bolsillos de los empresarios y de los ricos. Pero la reforma fiscal no es una reforma porque la gente, para aumentar impuestos, puede ser también para disminuir impuestos, puede ser para eliminar, por ejemplo, el anticipo, porque el anticipo es una Claro. figura que se incorporó, creo que fue cuando Hipólito, como coyuntural, Sí, pero se ha quedado. Sí. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Sí, Nosotros claro. necesitamos ya dar un paso, porque somos una economía con cierta madurez. Nosotros no somos Haití, evidentemente que no. Eso es un país, obviamente, totalmente con situaciones muy fuertes, ¿verdad? Que necesita décadas para salir de ese atraso. Pero esa no es la economía dominicana. La economía dominicana, si tú la mides por el PIB, es la sexta o séptima economía de América Latina y el Caribe, en términos Y eso es del grande. crecimiento, y eso es importante. El dominicano se debe sentir bien en esos aspectos, Claro. porque si tú estás compitiendo con Brasil, con Argentina, con México, Tú dices la de habla hispana, pero tú Entonces- tienes que meter a México, Canadá y Estados Unidos. y en eso ha contribuido mucho la diáspora dominicana. Sí. Mira, son pocos los países que la diáspora le envía 9.800 millones de dólares gratis. Al año. ¿Qué tú le das a la diáspora dominicana? ¿Qué nosotros le damos a la diáspora dominicana? No Nada. le damos nada. Nada. Y No tú sabes le una vendemos Da cosa. un regalo en Navidad. ¿Tú y entiendes? dos, tres vendemos caramelos, muchas dos ilusiones, maletas. Claro. muchas promesas. ¿Y qué El impuesto ocurre? también de entrada. Oíste, ¿y qué ocurre? Mira, ese dinero va directamente a los bolsillos de la gente. Y eso es consumo, Es verdad. eso es capacidad de hacer cosas. Todo el proceso de movilidad social que se ha dado, por ejemplo, en Barahona, en Bauruco, ha sido producto en su gran mayoría del trabajo de la diáspora dominicana que vive en Europa y que vive en Estados Un Unidos. aporte mayor al que da el Oiga. cacareado turismo. Claro. ¿verdad? Y sin embargo no Claro. recibe la motivación. El dinero del turismo no entra a la República Dominicana, se queda afuera con Claro, los tour operadores. claro. Entonces, nosotros tenemos que pensar eso. Esa situación de la economía dominicana es única y por eso es que ustedes encuentran, pero este es un país muy heterogéneo y muy dual. Tú dices, pero ¿cómo es posible que aquí las grandes figuras del mundo vienen a la República Dominicana, ¿verdad? A vacacionar. A vacacionar? Esa es la realidad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver esto de una forma mucho más realista y saber que hemos logrado un posicionamiento importante como país pequeño, atractivo. Mira, tú sabes una cosa, yo le voy a hacer una cosa. Mire, yo estaba en estos días hablando con el embajador de la República Popular de China. Yo he estado en China. Y verdaderamente, cuando él me dice a mí que el posicionamiento que tiene el país, y viene de Perú, recientemente, que él está impresionado. Yo digo, pero ven acá. ¿Y por qué me dice esto? Y la República Dominicana es de los pocos países en el mundo que tiene relaciones y acuerdos comerciales con los tres mercados más importantes. Estados Unidos a través del DERECAFTA,
la Unión Europea a través del EPA, Y los asiáticos a través y de China. con China, que se restablecieron relaciones diplomáticas a partir de 2018. Y él le dijo cuál Pero- república es la que realmente ha tenido ese avance y crecimiento. Porque es que este es un país, como usted No. lo expresa, muy heterogéneo. ¿eh? Pero una y aquí hay cosa- varias repúblicas en Pero es esta América. cierto. pero- Pero una cosa es que tú puedas crecer y otra cosa es que tú puedas generar un desarrollo con cohesión social. Exactamente. Nosotros todavía estamos un No hemos poco llegado lejos, ahí. no hemos llegado ahí. Y eso eso es es lo que yo que estoy se le ha diciendo. criticado No, mucho a los es que pasados no hemos gobiernos. llegado ahí, Ya profesor. quisiera. Yo quiero que usted me diga qué falta para llegar ahí. Exacto. Porque sabemos que no hemos llegado ahí. Sí. Usted habla mire como usted dice, que el embajador de China, que le dicen que República, sí, porque y el turista eso es lo que ve la parte bonita de República Dominicana. De hecho, tú sales del país y hay muchísimos extranjeros que siquiera cuando te hablan de República Dominicana, te hablan de Punta Cana, te dicen, ¿de dónde tú eres? Porque a mí me ha pasado. De República Dominicana, no conozco República Dominicana, sin embargo te dicen que han venido a Punta Cana. Bueno, pero eso ya es una labor, Ana, Sí, que pero- nosotros pero- tenemos pero- que pero, desarrollar. Ok, pero lo que le digo es que es muy bonito. Si para el vinieran a Gualey, extranjero. a No obstante, lo que Guachupita, estamos y viendo aquí aquí en a- República Dominicana todos los días cosa fuera diferente. son los dominicanos con la vuelta por México, con la saliendo en yolas por los diferentes puntos Sí, sí, Marítimo. marítimos. ¿m? O sea, el dominicano se está yendo de República Dominicana. Entonces, explíqueme eso, profesor. No, mira, el tema de la migración en la República Dominicana siempre va a estar presente por un efecto llamada. Nosotros estamos muy vinculados con Estados Unidos. Y el sueño del dominicano, Es y lo sabe, atractivo, es atractivo. es atractivo. Y una vez llega allá y se da cuenta que no es así. Arranca para Entonces acá. arranca para acá. Profe, Pero eso siempre pero va a no es estar solamente presente. Estados Pero, Unidos, pero profesor, escucha, no. escucha, Puerto Rico, que pertenece, que es un estado asociado a Estados Unidos, se ha vaciado la isla. Sí. Y Puerto Rico siempre ha tenido condiciones distintas y mejores que la República Dominicana. ¿Y qué ha ocurrido con los dominicanos que se van a Puerto Rico? ¿Qué ocurre con los haitianos que vienen a la República Dominicana? Los dominicanos se van a Puerto Rico, los puertorriqueños se van a Estados Unidos. Es que el mundo de hoy, el elemento migratorio, la gente siempre va a los lugares donde mejor él sospecha que va a estar. Entonces, eso va a ocurrir. Toda esa migración del sur al norte en Centroamérica y luego en México, eso es normal. Los mexicanos que han avanzado bastante, sin embargo, siempre va a haber una presión. Todo eso es correcto, Y eso es profesor, normal. pero también hay elementos de expulsión. Así como hay, Hay- elementos de atracción No, no. en el proceso migratorio, hay Es- expulsión. pero así hay una es. realidad que también se ha La tornado expulsión difícil. es que la gente considera que no tienes expectativas, por eso mismo. exacto. O sea, por eso, porque el modelo Se económico cree el sueño americano, no es pero un modelo también de el crecimiento. hambre. Doctor, ¿Y cuáles Yo son no las quiero que- expectativas actuales de la economía dominicana? No, bueno, ya lo hemos dicho. La economía este año va a tener un crecimiento, desde mi punto de vista, en una horquilla entre 3.5, 3.8, y puede llegar a 4. Eso es. Doctor, O sea, mira, por antes de que debajo de usted su se vaya. crecimiento potencial. Aquí vienen muchos amigos dirigentes Sí, sí. de la oposición Sí, sí. a este programa específicamente y resaltan que Y ha habido vienen una del baja. gobierno también. Los que Bianca. quieren, por lo Vienen menos. Los que Sí, quieran lo que venir. quieren, es lo que quieren. Resaltan una baja en la inversión pública. Yo quisiera que usted nos explique breve la situación de lo que está pasando, porque sin embargo, la gente que somos de pueblo vemos que el gobierno está invirtiendo en pequeñas obras, pero no, la oposición dice que no en grandes. ¿Cómo afecta esto a la economía? Breve. No, tú sabes que la inversión pública en esta coyuntura es importante, es necesaria. Si tú comparas la inversión pública de este año, en los primeros 3 meses, 4 meses, con respecto a los primeros 4 meses del año anterior, aquí ahora se está invirtiendo más. El mismo gobierno está invirtiendo más. Por una situación también muy elemental. El Banco Central ha establecido una política en los últimos meses de incremento en la tasa de interés. Eso ha afectado a la inversión privada, ha afectado obviamente todos los emprendimientos privados. Entonces el Estado tiene que contrarrestar esa medida. ¿Cómo? Mejorando la inversión pública. La inversión pública en este momento es alrededor del 9.5% de todo el gasto que hace el gobierno. El año pasado, en este mismo trimestre, era alrededor de un 5%. De manera que ha habido un proceso de mejoría.
Eso lo dicen los datos. Nosotros le damos seguimiento a la ejecución presupuestaria constantemente. Gracias, doctor. Dos aspectos ya al término Sí, sí. de su intervención, doctor. Yo tengo una imprudencia ahorita, por favor, una imprudencia. Una imprudencia. Usted me lo permite. Una más, no hay problema. Sí, una más. Doctor, usted hablaba de que el dinero, los dólares del turismo, Sí, se sí. queda en las tour operadoras. ¿Cómo es eso? Yo pensaba que eso tenía una expresión económica en la República Dominicana. No, los tour operadores podrán quedarse con una parte. No, pero lo tiene Francis, pero no en la totalidad ni en la magnitud que lo tienen las remesas. Porque las remesas tú tienes la opción de que te lo envíen en pesos o en dólares, pero cuando se concertan, por ejemplo, grandes tours allá en Europa, Donde sea, sí. eso se queda allá. Y entonces aquí hay un gasto, básicamente, que no Y es una el, boronita. el, No, el- la el- boronita el no, la gran boronita- porcentaje. La boronita se queda allá. El No, gran grueso lo viene para acá. contrario. No, aquí, fíjate, ese monto que registra el Banco Central es el monto que se gasta aquí en turismo. Pero los tour operadores se quedan con la moneda fuerte en su gran mayoría. Y otra cosa- Debería entrar más dinero, ¿eh? Eso es lo que básicamente debería entrar mucho más dinero por turismo en dólares directamente a la República Dominicana que lo que entra. Y los combustibles, ¿cuándo vamos a recibir la buena nueva de que van a rebajar un poco? Yo creo que el gobierno, Qué pregunta. mira, es una situación, yo creo que el gobierno debería y debió haber disminuido el precio de los combustibles, porque eso incluso iba a acelerar aún más la disminución de ese dato que dice el Banco Central. Pero lo que yo considero es lo siguiente, el mundo de hoy es un mundo que es muy lleno de incertidumbres. Entonces, ¿qué ocurre? Los precios del petróleo, aunque han venido bajando, pero tienen sus niveles de volatilidad. Por ejemplo, el petróleo, cuando en estos días el Kremlin dice que iban a atentar contra Putin, que fue algo que estuvo extraño eso, porque al final le tenían una cámara, un dron, otro dron, y vieron unos bomberos que estaban subiendo en la noche. Entonces los precios del petróleo inmediatamente se dispararon y volvieron otra vez. Entonces yo lo que creo que el gobierno dice, se está ahorrando una cantidad de recursos por si cambian las reglas del juego, entonces los precios vuelvan a subir otra vez. Pero debió de haber bajado los precios de los combustibles hace tiempo. Profesor, tengo una imprudencia y perdóneme. Sí. Mire, yo no le quiero pedir que usted tenga una bola de cristal y que se convierta en un mago. Pero yo particularmente como dominicano, Sí. estoy saturado ya de oír tantas veces algo que en cierto modo es una justificación, pero Sí. que también se está manipulando. Yo entiendo humildemente eso. Es verdad que la guerra Rusia-Ucrania tiene sus repercusiones en estos países, no solamente en República Dominicana, eso es cierto. Pero también yo tengo la corazonada que hay causas internas, asuntos de manejos internos, Sí, sí, sí. que pueden explicar esta situación insoportable que refleja la inflación en la República Dominicana. ¿O usted no lo cree así como especialista de la economía? Yo estoy ¿Y muy- qué hacer para resolver eso de manera breve, por favor? Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero muy de Está acuerdo. manipulando el asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Eso y la epidemia también, ya yo estoy cansado, Pero está profesor. bien. Pero lo que te voy a decir siempre ha estado presente. Mira, ¿cuánto le paga una persona a un productor de plátano en la finca? Dime un dato. Ese plátano que tú compras a 18, Chele. 3 pesos. No le voy a poner el caso de la piña, No, que la pero- compran a 5 pesos y yo tuve que dar 150 pesos por Entonces, una piñita. entonces en ¿qué Jarabacoa. ocurre? ¿Qué ocurre? Eso pasa de cuántas manos en mano. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Que hay un sistema de intermediación que hace que esos precios estén altos siempre. Entonces, ahí hay una política pública que el gobierno tiene que enfrentar. Pero vamos a los combustibles. Tú te vas al mercado de los combustibles, ¿cuántas empresas son? Hay grupos de intereses ahí. Eso hay que enfrentarlo. Pero esa es la realidad. Bueno, pues muchas gracias al Una doctor pregunta para el Antonio profesor, la última pregunta. Siriaco Cruz. ¿Todavía usted es clase media? Yo creo que, mira, aquí hay un elemento importante y te lo voy a decir. La clase media nunca ha sido protegida en la República Dominicana. Porque los pobres tienen programas sociales, los ricos tienen
exenciones, que están los dos en el Y a nosotros presupuesto. que nos lleve Nosotros la clase tenemos, media. y nosotros tenemos presión tributaria. Profesor, ¿cómo? Así es, un buen dato. Con sinceridad y transparencia, Muchas gracias. profesor, ¿cómo usted la ha pasado? Dígame. No, yo le he pasado bien sobre la base de un esfuerzo que he hecho a lo largo de mi vida como académico, concentrado en la academia, pero también actuando con mucha frugalidad en mi vida. Y aquí en el Y programa, aquí ¿cómo en la el ha pasado? programa. No, ustedes, un equipo de grandes. Dígame una cosa. Mire, No me puedo quejar. Francis, oye, un equipo. Y Cristófoni, Trifolio, excelente sociólogo. Él tiene que decir que es un sociólogo. Él Yo lo lo dice, sé. él lo dice, Porque él lo me lo han mire, dicho. profesor. Y él es de la escuela y de mi facultad. Ya, sí, Gracias. sí. Mire, profesor, usted tiene un perfil como caribeño al fin, de buen sonero. ¿Usted le gusta el son? Ah, claro que sí. El dominicano y la dominicana que no saben bailar son ni bachata. Tienen que aprender. Muchas gracias. Y Ana, doctor. ahí sí hay. Vamos Gracias. a Bonje, doctor. Gracias, A doctor, una por habernos baile. acompañado en la mañana de hoy. Agradecemos los comentarios del doctor Antonio Siriaco Cruz, un gran amigo de antaños y que Excelente hoy nos ha economista. deleitado con todas las informaciones y todas sus opiniones con respecto a estos problemas económicos que son de interés nuestro y de toda la población nacional. Hacemos Próximo una rector pausa. de la UAS. Ay. Ojalá. Hacemos una pausa y retornamos entonces con nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy. Este es el matutino del país por el canal 6. Y joven.